Pues muchas gracias por invitarme y gracias a todos por estar aquí, a los que nos ven en streaming también. Yo soy Alba Catala, soy dermatóloga de la casa y estoy encantada de estar aquí para explicaros un poquito sobre las verrugas genitales. Me centraré sobre todo a nivel terapéutico, no hablaré tanto de la clínica porque no tengo mucho tiempo y creo que lo más interesante me parecía que era eso, hablar de tratamiento, ¿vale? Todo lo que diré pues está basado en las guías en las que nos basamos los especialistas a la hora de tratar a nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, las verrugas genitales son la patología más prevalente relacionada con el VPH, ¿vale? Como veis, en Europa aproximadamente 1 millón de casos anuales, en España unos 56.000 casos al año, lo cual representa unos 60 millones de euros, ¿vale? O sea, es una barbaridad la cantidad de patología que vemos asociada con el VPH y las verrugas genitales en concreto. Entonces, respecto al tratamiento, importante, no existe un tratamiento perfecto, no existe un tratamiento de primera línea, no hay ningún tratamiento actual que erradique el VPH, las terapias son muy variables, como ahora veremos, y hay una falta de estudios comparativos entre ellas, ¿vale? Entonces, es difícil decir que un tratamiento es mejor que el otro. Vamos a ver un poquito qué tasa de eficacia y qué tasa de recurrencia tiene cada uno de los tratamientos, ¿vale? Lo que acostumbra a ser más eficaz, porque como todos los tratamientos tienen hándicaps, es combinar diferentes tipos de terapia. Entonces, una cosa importante es que el tratamiento no evita infecciones futuras por el virus y aquí es donde interviene el papel de la vacunación, ¿vale? Que luego hablaremos. También es verdad que la mayoría de las verrugas genitales pueden regresar espontáneamente en 1 o 2 años, pero la mayoría de los pacientes no quieren esperarse 1 o 2 años a que se les pasen las verrugas, ¿vale? Porque son estéticas, porque causan problemas de pareja, etc. La tasa de aclaramiento va a ser menor en pacientes inmunosuprimidos y la tasa de recurrencia suele ser muy alta con muchos tipos de tratamientos, como luego veremos. ¿Por qué? Porque se trata de una infección multifocal y porque existen lesiones subclínicas que a veces no tratamos, ¿vale? Independientemente del tratamiento que escojamos, el tema de la doctora Castellanos ya lo ha comentado, el tema del tabaco es muy importante y comentar que el preservativo, aunque no protege al 100%, pues sí que puede prevenir en parte la infección. Y factores a tener en cuenta antes de iniciar un tratamiento, pues el tipo de lesión no va a ser igual tratar una única lesión muy grande que muchísimas lesiones muy pequeñas, la tasa de replicación, eso es importante. Hay pacientes que te vienen con una verruga y dicen es que la tengo desde hace 2 años, pues ese probablemente va a ser fácil de tratar. Te viene un paciente que dice es que en 2 semanas me han salido 20 lesiones, aquí la tasa de replicación del virus es muy alta, probablemente tendremos que utilizar un tratamiento inmunomodulador para ayudar al sistema inmune del paciente. La localización, pues no es lo mismo tratar una lesión perianal que una lesión en el pene, que una lesión en el pubis, ¿vale? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. El estatus inmune, que es un paciente inmunosuprimido, pues probablemente nos va a dar más problemas ese virus, ¿vale? La preferencia del paciente hay que tenerla en cuenta, ¿vale? La preferencia del médico, también tenemos más experiencia con algunos tratamientos que con otros, y también tenemos que tener en cuenta. El coste va a variar mucho dependiendo del tratamiento, la disponibilidad, a veces no disponemos de todos los tratamientos y los efectos secundarios que se tienen que explicar. Entonces, entre los tratamientos aplicados por el paciente, que hay 3, el primero sería podofilotoxina, ¿vale? La marca comercial Wortec. Todos los tratamientos aplicados por el paciente tienen un nivel de evidencia 1A, de los que hablaré ahora, ¿vale? Son terapias antiproliferativas. Existe la solución y existe la crema. Teóricamente la solución es para el pene y la crema es para el ano o la vulva, pero la verdad es que la solución se puede utilizar para otras localizaciones si se aplica correctamente y con cuidado, ¿vale? Se aplica 2 veces al día durante 3 días consecutivos, descansamos 4 días. Que pasado este tiempo todavía se observa la verruga, se puede repetir. ¿Cuántas veces podemos repetir? Podemos hacer hasta 4 tandas, ¿vale? La tasa de resolución es muy alta, pero la tasa de recurrencia también, ¿vale? La ventaja es barato y es eficaz y es por ello el tratamiento preferido por muchos médicos. Inconvenientes, pues que se tiene que explicar bien cómo se tiene que aplicar, porque puede haber efectos secundarios, ¿vale? Como la irritación que vemos aquí, ¿vale? Y no se puede usar en el embarazo. Limiquimod 5%, diferentes nombres comerciales, nivel de evidencia 1A, es una terapia inmunomoduladora, la aplica el propio paciente, se aplica 3 veces a la semana hasta que las verrugas se resuelvan con un máximo de 16 semanas, ¿vale? Y se debe lavar a las 8 horas. La tasa de resolución es bastante importante,
pero no es del 100%, como veis, ¿vale? Y la tasa de recurrencia es mejor que con la podofilotoxina, ¿vale? La ventaja es que es muy eficaz porque tiene una tasa de recurrencias baja, ¿vale? El inconveniente es que produce unas reacciones locales bastante importantes y también puede producir reacciones sistémicas como un síndrome pseudogripal, ¿vale? Que pueden interferir en el cumplimiento del paciente haciendo que el tratamiento sea menos eficaz, y tampoco se puede usar en el embarazo. Las sinecatequinas en pomada, también un nivel de vigilancia alta, es la tercera más nueva, también es inmunomodulador, es un extracto del té verde, ¿vale? Lo aplica el paciente 3 veces al día hasta resolución completa durante un máximo de 16 semanas. La tasa de resolución es muy similar al imiquimod, la tasa de recurrencia es bastante más baja, ¿vale? La ventaja es que es muy eficaz, sobre todo por esta tasa de recurrencias baja. Los efectos secundarios en general son más leves que con el imiquimod, pero tiene una posología incómoda. Decirle a alguien que durante casi 4 meses se tiene que aplicar una pomada 3 veces al día, que a veces mancha la ropa, es complicado, ¿vale? Y eso hace que la adherencia sea mala, ¿vale? Respecto a los tratamientos aplicados por el médico, el ácido tricloracético, ¿vale? No se usa mucho, aquí en Reino Unido se usa más, ¿vale? La frecuencia de aplicación debería ser semanal. La tasa de resolución no está mal, pero es peor que otros tratamientos aplicados por el médico, y la tasa de recurrencia es, bueno, 1/3 de los casos, ¿vale? Es seguro en el embarazo, pero tendríamos que aplicarlo cada semana y, bueno, puede irritar bastante, se tiene que tener experiencia. La crioterapia, ¿vale? La usamos muchísimo en dermatología, ¿vale? Lo que hacemos es quemar con frío, ¿vale? Cauterizar con frío, y teóricamente se debería aplicar semanalmente. A la práctica muchas veces lo hacemos mensualmente y combinamos con otro tipo de tratamientos. La tasa de resolución no está mal, pero la tasa de recurrencia pues tampoco no es desdeñable, ¿vale? La ventaja es que es muy fácil de aplicar y es muy útil pues cuando hay diferentes lesiones pequeñitas, ¿vale? Es seguro en el embarazo. Y, bueno, dependiendo si es muy agresivo, pues se puede hacer ampollas, ulceración, alteraciones del pigmento, ¿vale? Requiere muchas visitas. Otra opción sería el tratamiento quirúrgico directamente, hacer un shave o una escisión de las lesiones. Como son lesiones superficiales, no necesita suturar, ¿vale? Tiene una tasa de resolución alta de las lesiones visibles, pero una tasa de recurrencia también alta porque no tratamos las lesiones que no vemos, ¿vale? Entonces es bastante barato, es seguro en el embarazo, nos permite enviar muestras a estudios histológicos si tenemos lesiones sospechosas, pero muchas veces requiere anestesia local para que no sea doloroso y puede haber algunos efectos secundarios, ¿vale? El láser de CO2 tiene un nivel de evidencia 1A. Realmente es un tratamiento que va muy bien, tiene una tasa de resolución muy alta, una tasa de recurrencia baja, y nos sirve sobre todo pues, para pacientes que tienen muchísimas lesiones, lesiones muy pequeñitas, pacientes inmunosuprimidos, ¿vale? Realmente es un tratamiento que va muy bien, pero es caro, ¿vale? No está disponible en todos los centros. Una ventaja es que cicatriza mejor que la cirugía y que también la electrocoagulación, y también se puede usar en el embarazo. La electrocirugía, como decía, pues lo que hacemos es carbonizar las lesiones y cauterizarlas. Yo, por ejemplo, no lo uso en consulta, prefiero el láser, pues porque deja más cicatriz, ¿vale? Básicamente, pero se podría usar, si el que no tenga láser, se puede usar, ¿vale? Y está contraindicado si el paciente lleva marcapasos, y también se puede usar en el embarazo, ¿vale? Otros tratamientos que tienen menos evidencia, el hidróxido potásico y el complejo de nitricina. No es que no se puedan dar, pero tienen menos evidencia de los tratamientos que he hablado previamente, ¿vale? El hidróxido potásico sería un tratamiento administrado por el paciente una vez al día, máximo 8 semanas. En cambio, el complejo de nitricina teóricamente lo debería aplicar el médico en consultas, ¿vale? Y otros tratamientos ya off-label pues serían la terapia fotodinámica, el 5-fluoracilo, que tiene bastante evidencia en lesiones uretrales, gracias al doctor Vives, que ha comentado antes nuestro compañero, el cidofovir. Estos normalmente usamos pues, ya para casos que hemos hecho otras muchas cosas y ya no sabemos cómo tratarlos, o que son pacientes inmunosuprimidos que nos está costando mucho eliminar las lesiones, ¿vale? Tratamientos no recomendados por ninguna guía. Tratamientos inmunoestimulantes orales, ¿vale? Están autorizados gracias a varios estudios pequeños que muestran un beneficio marginal en la eliminación de las verrugas, pero no hay suficiente evidencia para recomendar su uso rutinario, ¿vale?
sería mucho más beneficioso para el paciente, recomendable que se vacunara a que tomara estos complementos, ¿vale? Entonces, mi algoritmo terapéutico en un paciente con verrugas genitales, ¿vale? Si tiene pocas lesiones y tiene una tasa de replicación lenta, empiezo con crioterapia en consulta, que se puede combinar con podefilotoxina en casa, ¿vale? Lo reviso al mes. ¿Qué ha mejorado? Pues continuamos con la misma pauta, ¿vale? Que no acaba de mejorar, o bien el paciente ya viene desde el principio con muchas lesiones o con una tasa de replicación rápida, probablemente le recomiende el láser de CO2 asociado a inmunoterapia tópica, ¿vale? Lo mismo revisaré y si vamos mejorando, pues seguiremos con lo mismo, que no, pues valoraré incluso biopsiar la lesión, ¿vale? O considerar otras alternativas terapéuticas, ¿vale? Y voy a intentar resolver la pregunta de, viene un paciente con verrugas genitales y me pregunta si me tengo que vacunar, doctora, ¿vale? Entonces, está claro que la vacuna en los niños previene las verrugas genitales, ¿vale? Esto no hay duda y a todos los niños les tenemos que recomendar que se vacunen, niñas y niños, ¿vale? Para prevenir las verrugas, entre otra patología que hemos hablado ahora, ¿vale? Pero una vez tengo las verrugas genitales, ¿me tengo que vacunar como tratamiento? ¿Vale? No, porque no es una vacuna terapéutica, ¿vale? Entonces, sí que existen case reports y series de casos a favor, pero el único ensayo clínico aleatorizado no demostró diferencias entre grupos, ¿vale? Y el único metaanálisis que existe estimó que la tasa de recurrencia era similar en el grupo vacunado y en el grupo control, ¿vale? En marcha es verdad que hay un estudio francés, ¿vale? Que tenemos los resultados en 2026, que también nos resolverá esta duda, pero a día de hoy no podemos decir que vacunar a las personas con verrugas genitales sirva para tratarlos, ¿vale? ¿Eso significa que no tenga que recomendar la vacuna? No, ¿vale? En menores de 45 años, si tienen criterios de vacunación y no están vacunados, obviamente recomendar la vacunación, ¿vale? Y los que no tienen criterios de vacunación pero son menores de 45 años nos puede ayudar por dos motivos, resumido, para aumentar la inmunidad poblacional, ¿vale? Y porque se sabe que las personas con verrugas genitales tienen mayor riesgo de desarrollar cánceres relacionados con el VPH y, como hemos explicado, infectarte del VPH por un serotipo no excluye que no te puedas infectar a posteriori por otros serotipos, ¿vale? ¿Y qué pasa en las mujeres de 45 años? Pues probablemente a nivel poblacional no exista beneficio, pero es diferente cuando hablamos de beneficio personal, ¿vale? Yo creo que esta respuesta se debe de responder de forma individualizada, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Yo tuve una señora de 61 años que se había quedado viuda, ¿vale? Se quedó viuda, ella solo había tenido su marido, ¿vale? El cual falleció, y solo había estado con él. Entonces, al cabo de 2 años, pues ella volvió a tener relaciones sexuales con otras personas y se infectó del virus del papiloma, tuvo unas verrugas que nos costó años quitar, ¿vale? Pues esa persona, por ejemplo, se hubiera beneficiado mucho de vacunarse si cuando su marido falleció, pues se hubiera vacunado, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que valorar muy bien al paciente, explicarle muy bien qué beneficios puede obtener vacunándose y valorar muy bien su caso, ¿vale? Evidentemente, si es una persona que siempre ha tenido un cribado de cuello de útero normal, no ha tenido antecedentes de infecciones de transmisión sexual, ha tenido pocas parejas en su vida, probablemente se beneficie bastante esta persona, ¿vale? Y en el resto, pues individualizar, ¿vale? Entonces, como resumen, no hay un tratamiento de primera línea, hay una amplia gama de tratamientos, ¿vale? Actualmente no existe una terapia antiviral, ¿vale? Lo mejor que tenemos es combinar mecanismos de acción, muchas veces terapias destructivas con terapias inmunomoduladoras, ¿vale? Valorar la vacunación en estos pacientes, biopsiar si hay dudas diagnósticas, si son lesiones ulceradas, si crecen repentinamente o si no mejoran con varios tratamientos y compartir casos difíciles, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Yo muchas veces comparto casos con los ginecólogos, con los urólogos, con los proctólogos, ¿vale? Y es súper útil porque es que yo hay cosas que no podré tratar y al revés, ¿vale? Y ya está, esto es lo que quería decir y muchas gracias.